Cuando los oficiales de policía respondieron a informes de un intruso armado en la casa de una familia adinerada en Beverly Hills, no esperaban encontrar la masacre que encontraron. En la casa de 9,000 pies cuadrados, las autoridades hallaron 2 cadáveres. La escena era espantosa. Tanto José Menéndez como su esposa Kitty habían sido disparados numerosas veces con una escopeta. Durante meses, los investigadores sospecharon que el crimen organizado estaba vinculado a los asesinatos, debido a la brutalidad y al estatus de José como un duro hombre de negocios. Pero en 1990, las grabaciones con su psicólogo revelaron que eran los 2 hijos de José y Kitty quienes eran responsables de los horribles asesinatos. Después de sus confesiones en terapia, fueron arrestados y acusados del asesinato de sus padres, con la policía alegando que la pareja adinerada fue asesinada por el dinero. Pero no todo era como parecía, ya que lo que se reveló durante su primer juicio fue una historia de abuso desgarrador y desesperación por escapar de una situación de pesadilla. Acompáñanos en este documental mientras examinamos una familia en crisis, el brutal caso de los hermanos Menéndez. José Menéndez nació el 6 de mayo de 1944 en La Habana, Cuba, donde pasó la mayor parte de su juventud. No fue hasta que tenía 16 años y la Revolución cubana comenzaba a tener lugar que se mudó a los Estados Unidos para vivir con parientes lejanos en Pensilvania. Después de obtener una beca de natación, José asistió a la Universidad del Sur de Illinois, donde conoció a Mary Louise Kitty Anderson, y se desató un romance vertiginoso. La pareja congeniaba y pasaban todo el tiempo juntos. El 8 de julio de 1963 se casaron. Según José, su familia no apoyó de inmediato su elección, pero él desestimó sus preocupaciones, declarando: «Si soy lo suficientemente mayor para vivir solo a los 16, soy lo suficientemente mayor para casarme a los 19». Al final del verano, la pareja se mudó a Nueva York, donde José se inscribió en el Queens College y obtuvo varios títulos en economía y contabilidad. Pasaron un breve periodo de tiempo en Illinois, pero regresaron a Nueva York en 1968, donde Kitty dio a luz al primer hijo de la pareja, Joseph Lyle, el 10 de enero de ese año. Después, Kitty dejó su trabajo de maestra para convertirse en ama de casa, y la familia se mudó a Nueva Jersey. Su segundo hijo, Eric Gallen, nació el 27 de noviembre de 1970. Lyle y Eric crecieron en el municipio de Hopewell y asistieron a la escuela Princeton Day, un establecimiento privado y prestigioso ubicado en el rico municipio de Princeton, condado de Mercer, Nueva Jersey. Durante los años 80, el éxito de José en la vida creció a medida que ascendía en las filas de empresas como Hertz Corporation, la compañía de alquiler de coches, y más tarde Radio Corporation of America Records, una discográfica propiedad de Sony Entertainment. En este último trabajo, firmó y trabajó con bandas como Duran Duran y Eurythmics, obteniendo finalmente el título de director de operaciones, lo que le proporcionaba un ingreso de $500,000 al año. De niños, Eric y Lyle parecían tenerlo todo. Por insistencia de su padre, comenzaron a practicar deportes y cuando tenían 9 y 12 años, él los obligó a elegir una actividad en particular en la que concentrarse. Ambos chicos eligieron el tenis, que al parecer era la preferencia de su padre, y continuaron con estrictos regímenes de entrenamiento, incluso durante su adolescencia. Eric comentó más tarde: «Somos prototipos de mi padre. Quería que fuéramos igual a él». Además de poner énfasis en las habilidades deportivas, José también quería que sus hijos fueran académicamente dotados. Según informes, les dio libros motivacionales de los cuales debían recitar líneas, y les llamaba hasta 5 veces al día.
para verificar cómo progresaban con sus tareas, trabajos de clase o práctica de tenis. Más tarde, en 1989, Lyle observó: «Mi padre sufría por ser un perfeccionista». Se trasladó a su vida hogareña y a veces era difícil para Eric y para mí. Tanto así que si realmente no podía hacer algo lo suficientemente bien, le afectaba tremendamente en lo mental. Y nos afectaba a nosotros. En una vena similar, aquellos que conocían a Kitty y José comentaron que eran una pareja que se preocupaba mucho por la imagen pública de su familia. Buscaban parecer una unidad perfecta por fuera y empujaban a sus hijos a alcanzar el éxito, incluso si las cosas eran muy diferentes detrás de puertas cerradas. En 1986, la familia se mudó a través del país desde Nueva Jersey hasta el sur de California. Después de que José aceptó un nuevo trabajo dirigiendo la división de video en casa de Coralco Pictures en Los Ángeles. La nueva casa de la familia tenía casi 800 metros cuadrados en casi 14 acres de tierra en Calabazas. Pero aunque José solo veía éxito, su esposa Kitty luchaba con el ajuste. Consideraba la mudanza a la costa oeste devastadora. Además, durante su matrimonio, José fue descaradamente infiel y ella quedó nuevamente devastada por su infidelidad. Su antiguo terapeuta testificaría más tarde durante el primer juicio de los hermanos Menéndez que Kitty llegó a ser suicida en un momento, después de descubrir que mientras vivían en Nueva York, su esposo había mantenido un affair durante 8 años. Informes posteriores señalaron que mientras José era controlador y exigente, Kitty sufría de depresión, alcoholismo y adicción a las drogas. Después de mudarse, Eric comenzó a estudiar en la escuela secundaria Calabazas. Lyle, casi 3 años mayor, se quedó en Princeton y empezó a tomar clases en la universidad local. Según informes, fue rechazado de la escuela después de graduarse de la secundaria, pero volvió a aplicar por insistencia de su padre, quien soñaba con que su hijo mayor asistiera a una institución de la Ivy League. Su segunda solicitud fue aceptada, en gran parte debido a sus habilidades como jugador de tenis, en lugar de sus talentos académicos, y pronto se mostró, ya que se informa que Lyle tuvo dificultades para adaptarse al rigor académico y las expectativas que la escuela tenía para él. A pesar de ello, se esforzó al máximo para aprobar sus clases, aunque sus calificaciones eran promedio en el mejor de los casos, según los informes. Sin embargo, poco tiempo después las cosas comenzaron a desmoronarse para Lyle, ya que durante su primer semestre fue acusado de plagio. Supuestamente copió la tarea de su compañero en la clase de psicología e intentó hacerla pasar como propia. Como resultado de las acusaciones, Lyle fue sometido a una audiencia de 4 horas, después de la cual el comité disciplinario deliberó durante 1 hora antes de regresar, con 2 opciones para el joven de 19 años. Podría enfrentar una suspensión de 1 año o la expulsión total. Lyle eligió la primera opción. Cuando José se enteró de esto, intentó apelar a la universidad para que su hijo fuera reinstalado, pero la decisión ya se había tomado y la escuela no cedería. No obstante, la familia Menéndez enfrentaba otros problemas en ese periodo. Mientras ambos estaban en California, Lyle y Eric pronto se involucraron con un grupo de adolescentes privilegiados que se sospechaba que robaban casas en la zona por diversión. Finalmente, Eric fue implicado en al menos 2 robos, en los que se robaron más de $100,000 en dinero y joyas. Solo días después de ser acusado de robo, su padre recuperó la gran mayoría de los artículos robados y los entregó al departamento del sheriff. José también escribió un cheque por $11,000 para cubrir los artículos caros que no se encontraron. Como resultado de sus actos, Eric recibió libertad condicional, servicio comunitario y consejería obligatoria. Su madre, Kitty, estaba viendo a un psiquiatra en ese momento y pidió una recomendación para su hijo menor para poder iniciarle una terapia. Poco después, Eric comenzó a ver al psicólogo Jerome Osil. Otra acción notable de Eric durante este tiempo fue que escribió un guión al que llamó Amigos. La pieza cuenta la historia de un joven adinerado, cuya historia comienza con él matando a sus padres por el dinero de la herencia. Tras el arresto de los hermanos Menéndez en 1990, muchos señalaron esta pieza de ficción como evidencia del motivo detrás de los asesinatos. En 2017, ABC News habló con Craig Signorelli, amigo y compañero de clase de Eric, quien escribió el guión con él. Craig recordó: «Recuerdo hablar sobre la escena de apertura y solo la idea de necesitamos establecer un crimen
necesitamos que el protagonista obtenga una herencia para que pueda cumplir su sueño de crear este terreno de caza para humanos. Los dos chicos escribieron que el personaje principal, un joven de 18 años llamado Hamilton Cromwell, a quien describieron como sofisticado y guapo, comienza la historia leyendo sobre el dinero que su padre tenía la intención de dejarle a su muerte. Hamilton luego entra a la habitación de sus padres por la noche con intenciones siniestras. Según el relato de Craig, la trama principal de la historia no es que un joven mata a sus padres por dinero. Requerían una manera para que su personaje heredara dinero, permitiéndole hacer lo que la trama demandaba. Craig declaró: «Supongo que hay 3 formas de hacerlo. O vas a ganar la lotería, vas a trabajar muy duro durante un año, y de 18 a 19 vas a ganar $100 millones. O vas a tener que encontrar una forma de heredarlo, y para nosotros, la única opción aparte de ganar la lotería realista era hacer una herencia». Y así se estableció como la escena básica. En 1988, tras el primer problema legal de Eric, José decidió mudar a la familia de nuevo. Esta vez se establecieron en Beverly Hills, donde vivieron en una casa de 6 habitaciones y 9,000 pies cuadrados en Elm Drive, con una piscina privada y cancha de tenis. Aunque Lyle regresó a la Universidad de Princeton en 1989, después de su suspensión de un año, el éxito académico seguía fuera de su alcance. Según informes, odiaba la universidad y hablaba de transferirse a otro lugar, agregando que solo estaba allí porque era lo que sus padres querían y esperaban de él. Su novia más tarde lo presentó a Donovan Goodrew, un joven que pronto se convirtió en el mejor amigo de Lyle en la escuela. De acuerdo con reportes mediáticos, Donovan estaba dispuesto a escribir los ensayos de Lyle para que permaneciera en Princeton, pero sus bajas calificaciones resultaron en una sanción disciplinaria académica. Se retiró de Princeton a finales de 1989 tras el asesinato de sus padres. En la primavera de 1989, el hermano de Kitty informó que José estaba harto de que sus hijos no lograran nada en la vida. Entre Lyle luchando por sobresalir en Princeton y Eric involucrándose con el crimen varios años después, los chicos no estaban cumpliendo con sus estrictas expectativas para ellos. Por esa época, José mencionó que desheredaría a sus hijos. Reflexionando sobre su difícil relación con su padre, Eric declaró más tarde que era brutal, dolorosa, tortuosa, y aún así lo admiraba, porque era tan fuerte, y era todo lo que el éxito era, lo que me enseñaron que era el éxito. El 20 de agosto de 1989, José de 45 años y Kitty de 47 fueron disparados y asesinados en el estudio de su casa en Beverly Hills. José recibió un disparo a quemarropa en la parte posterior de la cabeza y 3 disparos más en las extremidades. Mientras tanto, Kitty fue disparada 4 veces en la cabeza y 5 veces en el cuerpo. Algunos informes señalan que la madre de 2 hijos intentaba arrastrarse antes de que se dispararan los tiros mortales. Más tarde se descubriría que 2 días antes, Eric y Lyle habían visitado varias tiendas de armas con la esperanza de conseguir pistolas. Sin embargo, debido al periodo de espera de 2 semanas impuesto por las leyes de armas, los dos compraron escopetas en su lugar, junto con varias cajas de municiones. Un vecino recordó haber escuchado una serie de sonidos estallando a lo lejos en el área esa noche, pero declaró: «No le di importancia. Ni siquiera pensé que podrían ser disparos, especialmente por aquí». Después de matar a sus padres, los hermanos Menéndez recogieron las vainas dejadas por sus armas antes de abandonar la residencia. Esperaban completamente que la policía llegara de inmediato a la escena y se sorprendieron cuando no apareció ningún policía mientras intentaban limpiar. Después de abandonar la casa de sus padres, se deshicieron de su ropa manchada de sangre y enterraron sus armas en algún lugar a lo largo de Mulholland Drive. Luego se dirigieron al cine para conseguir entradas para Batman, que planeaban usar como su coartada. Pero abandonaron este plan debido a la marca de tiempo en los boletos y se dirigieron al festival Taste of Los Ángeles en el Auditorio Cívico de Santa Mónica, en su lugar. Aproximadamente 1 hora y media después, los operadores del 911 recibieron una llamada telefónica angustiada de un joven que se identificó como Lyle Menéndez, de 21 años. «Sollozó. Han disparado y matado a mis padres».
Declaró que él y Eric recién habían vuelto a casa y hallaron a sus padres muertos en el hogar. Al llegar la policía, se dice que Eric, de 18 años, gritó mientras estaba acurrucado en una bola sobre el césped sollozando. Los oficiales de policía que respondieron a la escena no esperaban la espantosa masacre que descubrieron dentro. La detective Leslie Suella, de Beverly Hills, dijo que Kitty estaba vestida de blanco y cubierta de sangre. José tenía un disparo de escopeta en la parte posterior de su cabeza. Sangre por todas partes, fue realmente horrendo. Los expertos forenses recordaron la escena del crimen como la más brutal en la que habían trabajado, recordando la sangre y la materia cerebral esparcidas por toda la habitación. El detective retirado de Beverly Hills, Dan Stewart, agregó: sangre, carne, cráneos. Sería difícil describir especialmente a José como asemejándose a un humano que reconocerías. Así de mal estaba. El disparo de escopeta a la cabeza de José había llevado a una deformidad en la cara. Los hermanos Menéndez se mantuvieron firmes bajo el interrogatorio de la policía. Mencionaron que la noche de los asesinatos fueron a ver License to Kill, la última de James Bond, pero las filas eran muy largas, por lo que decidieron ver la más reciente de Batman. Luego fueron al festival Taste of Los Ángeles y afirmaron que intentaron contactar a un amigo con el que habían planeado encontrarse más tarde ese día, pero no pudieron hacerlo. Finalmente volvieron a casa. Afirmaron que al regresar, la puerta del garaje estaba desbloqueada y la principal abierta. Inicialmente, los investigadores sospechaban que había algún tipo de participación del crimen organizado, debido a la naturaleza brutal y violenta de las muertes. Un antiguo ejecutivo en vivo recordó que José era, con mucho, el empresario más brillante y duro con el que jamás había trabajado. Siempre Yamal estaba por delante de la competencia. Después de unirse a Carolco Pictures, el padre de dos mostró su despiadada eficiencia al recortar inmediatamente 383 empleos y cerrar la costosa oficina de la compañía en Woodland Hills, California. El negocio había perdido 20 millones en 1986, pero bajo el liderazgo de José, pronto comenzó a prosperar, ganando 8 millones en 1987 y el doble de eso en 1988. Durante su extensa carrera, José hizo conexiones con todo tipo de personas, incluyendo a Sylvester Stallone, quien formaba parte del consejo de Carolco Pictures, y los músicos Barry Manilow y Rick Springfield. También se codeó con personajes menos agradables. Según People.com, en 1986, Carolco Pictures comenzó a adquirir International Video Entertainment, abreviatura de International Video Entertainment, una empresa separada. En ese momento, International Video Entertainment era propiedad de Noel Bloom, quien ha sido descrito como un distribuidor de películas clasificadas X, y en un momento tuvo vínculos con la mafia. Aunque el trato se hizo antes de que José se uniera a Carolco, todavía tuvo tratos con Bloom, quien afirmó que se le debían $500,000. El conflicto se resolvió en la corte mediante un acuerdo al que llegó Carolco. Otro trato vio a Bexac Corp., que poseía 80 tiendas de audio y video, ser comprada. Su propietario, Morris Levy, fue condenado en 1988, después de conspirar para extorsionar pagos de un mayorista de discos. Estos turbios negocios llevaron a los investigadores a especular que había alguna conexión entre ellos y la muerte de José y su esposa. No obstante, las verificaciones de antecedentes exhaustivas no arrojaron ninguna pista que pudiera orientar a la policía hacia el sospechoso. El trabajo de José no pareció ser la causa de su muerte después de todo. No pasó mucho tiempo antes de que los investigadores centraran su atención en los hermanos Menéndez, quienes recientemente habían recibido un pago de seguro de $400,000 tras la muerte de sus padres. En el otoño de 1989, Lyle comenzó a gastar lujosamente, comprando un Porsche Carrera, un reloj Rolex de $15,000 y un montón de ropa de una tienda de ropa de lujo, incluyendo 5 camisas de seda que costaban $90 cada una. El total de la compra ascendió a unos $600, con un empleado de la tienda de ropa que Lyle visitó señalando: «Hemos tenido ventas más grandes, pero no en 4 minutos».
Pareciendo ahora sentirse libre de las expectativas y planes de sus padres para él, Lyle abandonó Princeton y comenzó a buscar en los negocios locales qué quería comprar. En enero de 1990, compró el Chuck's Spring Street Cafe, un popular lugar de encuentro para estudiantes por más de $500,000. El gerente del restaurante, Gus Angelos, recordó que Lyle era increíblemente trabajador y dedicaba la mayor parte de su tiempo al negocio. Un día, el joven apareció y comenzó a revolver la salsa para las alitas de pollo sin siquiera cambiarse de su costoso atuendo. Gus recordó que le preguntó a su jefe por qué estaba haciendo eso. Él dijo, «Debemos cuidar a la gente. No podemos hacerlos esperar mucho en la fila». Eso sí es un empresario agresivo. Como el restaurante era famoso por sus alitas de búfalo, Lyle lo renombró como Señor Búfalos. Hizo planes para recoordinarlo con un tema occidental y quería abrir más restaurantes en otros lugares como California. Soñaba con convertirse en un verdadero hombre de negocios y ganar dinero en bienes raíces, y estableció Menendez Investment Enterprises, una empresa de cartera corporativa en la que planeaba inyectar dinero después de recibir su herencia. Su primer empleado fue el compañero de estudios de Princeton, David Rose, de 20 años, quien fue contratado como consultor. David afirmó que investigó a Lyle y su hermano, pero no encontró nada interesante en sus antecedentes. Él declaró que no vio ninguna pista psicológica para que alguien cometiera un crimen como este. No respaldo sus palabras, sino mi propia investigación. Eric también tenía sus propias grandes ambiciones. Deseaba entrar en el mundo de la política, pero a pesar de todos estos sueños, Eric no entró de inmediato en la esfera política. En su lugar se enfocó en el tenis. Originalmente había planeado ir a UCLA tras graduarse. Al parecer, quería alejarse de sus padres, pero su padre no apoyó la decisión. Después del asesinato de sus padres, Eric contrató a un entrenador de tenis a tiempo completo y mejoró sus habilidades. Un amigo de la familia recordó que Eric nunca fue tan bueno en tenis para ser un jugador de serie y creía que lo usaría como una escapatoria emocional. Pero a pesar de esto, viajó a Israel a principios de 1990 para competir en una serie de juegos, perdiendo finalmente la primera ronda en ambos torneos en los que participó. Los hermanos decidieron no vivir en la mansión de Beverly Hills de sus padres tras su fallecimiento. En cambio, comenzaron a vivir en condominios contiguos en la comunidad costera de Marina del Rey. Además de estar ocupados con sus respectivas ambiciones, Lyle y Eric viajaban con frecuencia, visitando el Reino Unido y el Caribe y cenando en restaurantes caros y exclusivos. Antes de su arresto en 1990, los dos gastaron alrededor de $700,000, aunque la familia notó que esto no era inusual y que también habían gastado generosamente antes de las muertes de sus padres. Poco antes de su arresto, Craig Signorelli, el mismo amigo de Eric que había escrito el guión con él, se presentó a la policía para decirles que Eric había confesado los asesinatos. Según el Los Angeles Times, Craig declaró que visitó a Eric unos días después de las muertes de Kitty y Josie. Eric me miró y simplemente se relajó y dijo, ¿quieres saber qué pasó? Según informes, Eric le dijo que ambos volvieron a casa para que él recogiera una identificación falsa e ir al bar. Cuando salió de la casa, Lyle estaba agarrando las dos escopetas. Según Craig, Lars dijo, «¿Hagámoslo?» Eric entonces siguió las instrucciones de su hermano, disparando a su madre mientras se levantaba del sofá. Craig agregó que no sabía si entregaría o no a su mejor amigo después de escuchar todo esto, pero finalmente decidió que sí lo haría. La policía organizó que Craig llevara un micrófono oculto para grabar una confesión de Eric, pero cuando Craig le preguntó si había matado a sus padres, Eric negó haberlo hecho. Sin embargo, finalmente todo salió a la luz cuando Eric confesó a su psicólogo de mucho tiempo, Jerome Osial, quien posteriormente se lo contó a su novia, Judalyn Smythe. Como resultado de la confesión, Osial comenzó a grabar sus sesiones con los hermanos, y poco después, tras su ruptura con Osial, Judalyn le contó a la policía lo que sabía. Lyle fue arrestado el 8 de marzo de 1990, fuera de la casa familiar, mientras que Eric se entregó 3 días después al regresar a casa del torneo de tenis en Israel.
Hubo cierto retraso en el inicio del primer juicio de los hermanos Menéndez debido a una apelación que se presentó después de que se decidió que las conversaciones grabadas entre Eric y su terapeuta eran admisibles en la corte. En 1992, la mayoría de las cintas se consideraron admisibles, excepto aquella donde Eric discutía los asesinatos. En diciembre del mismo año, los dos hermanos fueron acusados de asesinar a sus padres en primer grado. Aunque la fiscalía había intentado agregar circunstancias especiales a los cambios, que era que los asesinatos se habían llevado a cabo por beneficio económico, se determinó que esto no estaba respaldado por las pruebas y finalmente se excluyó de los cargos. Aunque se agregaron nuevas circunstancias especiales que estaban al acecho, lo que los hacía elegibles para la pena de muerte. El primer juicio comenzó el 20 de julio de 1993. Aunque los hermanos fueron juzgados juntos, jurados separados tomarían las decisiones al final de todo. Los dos fueron representados por Leslie Abramson y Jill Lansing, y la historia que contaron durante el juicio fue completamente inesperada, trágica y un shock para muchos, pero no para todos. Lyle y Eric declararon que habían matado a sus padres después de sufrir una vida de abusos a manos de ellos, siendo su padre, José, el peor de los dos. No solo un perfeccionista crítico y duro, los hermanos acusaron a su padre de ser un pedófilo que había abusado de Lyle en su infancia, entre los 6 y 8 años. Eric afirmó que el abuso comenzó cuando tenía 6 años y nunca terminó. Mucho después, en 2017, Eric fue entrevistado para la docuserie Los Asesinatos Menéndez. Eric lo cuenta todo. Durante este tiempo, compartió algunos de los horribles detalles de sus encuentros con su padre, afirmando, él me hacía darle masajes y me obligaba a practicarle sexo oral. Me describía gráficamente cómo me mataría si intentaba escapar. Lyle declaró durante el juicio que una vez confrontó a su padre sobre lo que sospechaba que le estaba haciendo a su hermano menor cuando él tenía 13 años, lo que habría hecho que Eric tuviera alrededor de 10 años. Eric, mientras tanto, explicó que en un momento cuando tenía 17 años, intentó rechazar los avances de su padre y José respondió poniéndole un cuchillo en la garganta. Durante el juicio, la defensa presentó varias fotografías de bebés tomadas desde la cintura hacia abajo. Lyle alegó que las fotos habían sido tomadas por su padre, aunque la fiscalía argumentó que no había evidencia para respaldar esto. Pero no solo Lyle y Eric hablaron sobre el abuso que sufrieron a manos de su padre. Parecía que muchos miembros de la familia sospechaban fuertemente del abuso a la pareja, quienes se presentaron para apoyar la historia de los hermanos. La prima de la pareja, Diane van der Molen, testificó que a mediados de los años 70, mientras se quedaba con la familia, Lyle le había contado lo que le estaba sucediendo. Cuando Diane luego le contó a Kitty sobre la confesión, Kitty defendió a José y acusó a su propio hijo de mentir. Después, Kitty envió a Lyle arriba y Diane nunca volvió a oír del tema. Otro primo, Andy Cano, recordó que cuando era niño, Eric le había contado sobre el abuso que ambos habían descrito como masajes genitales. Un tercer primo, Alan Anderson, más tarde le dijo a 48 horas que aunque nunca había visto ni le habían contado sobre el abuso, había notado que mientras crecía con Lyle y Eric, había muchas ocasiones en las que José se duchaba con los dos niños pequeños o se llevaba a uno de ellos a una habitación para pasar tiempo a solas. Alan mencionó que Kitty jamás le dejaría aproximarse a ese nivel de la vivienda cuando aquello ocurría. Según Eric, su hermano no sabía que el abuso aún continuaba hasta que él mismo se lo confesó, solo semanas antes de los asesinatos. Las tensiones aumentaron en la casa durante este tiempo, ya que José supuestamente había amenazado a los dos chicos varias veces con la muerte si le contaban a alguien lo que estaba sucediendo. En los días previos al 20 de agosto de 1989, la fricción continuó aumentando, hasta el punto de que los dos jóvenes creían que sus padres podrían intentar matarlos, porque los hermanos querían revelar lo que ocurría. Así que compraron escopetas para lo que dijeron era autodefensa. Los dos le dijeron al tribunal que en la noche del 20 de agosto, José había cerrado la puerta del estudio, donde él y su madre estaban viendo televisión. Según los hermanos, esto fue inusual. Comenzaron a sospechar que sus padres estaban planeando sus muertes, por lo que los dos salieron a cargar sus escopetas. Eric declaró: cuando entré en la habitación simplemente comencé a disparar.
Mientras tanto, la fiscalía argumentó que la verdadera razón por la que los dos habían matado a sus padres era porque temían que estuvieran a punto de ser desheredados. Un amigo de Lyle informó a los investigadores que el joven de 21 años volvió de Princeton a California una semana después de los asesinatos para eliminar algo en la computadora de la familia. Afirmaron que Lyle había confesado que era un Nuevo Testamento de su padre. Un experto en computadoras también alegó que Lyle lo había contratado para borrar todas las huellas del testamento. La fiscalía también afirmó que Eric Menéndez estaba confundido acerca de su orientación sexual en el momento de los asesinatos, y esa era otra razón por la que los padres tenían que ser asesinados, porque las tensiones estaban aumentando en torno a si Eric era heterosexual o no. Según informes, Eric testificó que estaba realmente confundido acerca de su identidad sexual, y afirmó que su padre lo llamó con un insulto homosexual, y su madre le dio un plazo para que se consiguiera una novia. Sin embargo, afirmó que el abuso a manos de su padre es lo que lo llevó a confundirse acerca de cómo se identificaba. Agregó que su madre había hecho que sonara peor que la muerte ser gay. La fiscalía también presentó las grabaciones de audio entre Eric y su terapeuta como evidencia en la corte. En las cintas, los hermanos hablaron abiertamente sobre las formas controladoras de su padre, pero no mencionaron el abuso. También se refirieron a su madre como suicida, algo que el antiguo terapeuta de Kitty respaldó durante el juicio. Jerome Orcial le dijo a la corte que no creía que los hermanos Menéndez mataran por dinero. En cambio, argumentó que mataron por odio y por el deseo de liberarse de la dominación de su padre. Mensaje de insuficiencia y estándares imposibles. Las cintas también escucharon a Lyle decir que matar a su madre podría haber sido hacerle un favor al poner fin a su miseria. Sin embargo, la defensa afirmó que Orcial estaba siendo manipulador y controlador de las narrativas de los hermanos al dirigir las declaraciones que estaban haciendo. Su exnovia, Jude Aylon Smythe, estuvo de acuerdo con este sentimiento, testificando que Orcial deseaba controlar a la pareja grabando sus sesiones. A pesar de los mejores esfuerzos de la fiscalía y la defensa, finalmente se declaró un juicio nulo cuando los jurados no pudieron ponerse de acuerdo en un veredicto. Según informes, ambos jurados estaban divididos por género, con las mujeres presionando por homicidio voluntario y los hombres presionando por asesinato en primer grado. Dado que ninguna de las partes cedería, se anunció un juicio nulo y se programó un segundo juicio para 1995. En octubre de 1995 comenzó el segundo juicio, pero las cosas fueron un poco diferentes esta vez, ya que solo se utilizó un jurado y Lyle se negó a testificar, ya que la defensa temía que pudiera perjurar. Notablemente, se informó que Lyle había escrito a una exnovia durante el primer juicio para instruirla sobre cómo testificar. Además, una fiscalía dirigida por David Kahn se opuso con éxito a una gran cantidad de pruebas de la defensa, la mayoría de las cuales se referían al abuso que los hermanos habían sufrido a manos de su padre. La fiscalía se refirió al argumento de que los hermanos habían matado en respuesta al abuso como la excusa del abuso, y alegó que la pareja estaba mintiendo sobre lo que habían soportado. El juez Stanley Weisberg, quien supervisó el primer juicio, también supervisó el segundo. La fiscalía hizo todo lo posible para vilipendiar a los hermanos tanto como fuera posible, mostrando fotos de la autopsia e imágenes de la escena del crimen, y alegando que estaban motivados puramente por la avaricia, mientras que la defensa argumentó que los dos eran víctimas de un sistema que no tomaba en serio las denuncias de abuso, particularmente aquellas que involucraban a niños y hombres. El abogado de Eric, Leslie Abramson, quien regresó para el segundo juicio, argumentó que la pareja había matado por un miedo aturdidor y bombeado por la adrenalina, declarando que la defensa demostrará que Eric fue torturado, aterrorizado, explotado, acosado y abusado hasta tal estado que vivía en un constante estado de miedo. La fiscalía afirmó que Eric era un adulto legal y tenía un coche. No había razón para que no pudiera haber huido de casa para escapar de la ira de su padre. Cuando se le preguntó por qué simplemente no se unió al ejército, Eric respondió que no creía que lo hubiera protegido porque veía a su padre como el hombre más poderoso que jamás he conocido. Eric también admitió que sabía que había sido excluido del testamento de su padre porque José se lo había dicho. Según reportes, José dijo que era porque su hijo no cumplía con sus expectativas. Una testigo notable para la fiscalía fue la exnovia de Lyle,
Jamie Pisasic, quien dijo que Lyle inicialmente le había contado historias sobre cómo la mafia había matado a sus padres. Aunque inicialmente creyó sus palabras, en algún momento dejó de hacerlo y Lyle intentó sobornarla para que testificara falsamente durante el juicio. También dijo que durante una visita a Lyle en prisión, él le ofreció dinero para afirmar que su padre había hecho avances sexuales hacia ella. La fiscalía concluyó el segundo juicio, afirmando que las historias contadas por los hermanos Menéndez eran las historias más tontas y ridículas que un tribunal había escuchado alguna vez. La defensa argumentó que Eric era un paciente de trastorno de estrés postraumático y que su condena sería la tragedia definitiva. Esta vez la fiscalía ganó. Tanto Lyle como Eric fueron condenados por 2 cargos de asesinato en primer grado con circunstancias especiales por acechar, así como por conspiración para asesinar. Fueron sentenciados a cadena perpetua sin opción a libertad condicional. Reflexionando en 2024, Lyle declaró: "Mirando hacia atrás en los juicios, Eric y yo y nuestra familia pensamos que estábamos entrando en un caso de homicidio involuntario con un fiscal de distrito que entendía el impacto traumático que la violencia sexual crea en una persona y terminamos con la misma sentencia que un asesino en serie". Durante más de 2 décadas, los hermanos estuvieron encarcelados por separado, a unos 500 millas de distancia. Eric fue enviado al centro correccional Richard Burry Donovan en el condado de San Diego, mientras que Lyle fue encarcelado en la prisión estatal Mule Creek en Ione, California. Aunque estaban separados, se escribían cartas regularmente. En 1996, Lyle declaró: "Nuestro inicio en prisión fue extremadamente doloroso. Mi hermano hizo una huelga de hambre para intentar mantenernos unidos". No fue hasta 2018 que la pareja se reunió. Cuando Lyle fue trasladado a la institución correccional Richard J. Donovan, con Eric mudándose a su unidad específica poco después. Según informes, lloraron al reencontrarse cara a cara. En julio de 1996, Lyle se casó con su primera esposa, Anna Erickson. La ceremonia fue asistida por el abogado de Eric y su tía, Marta Menéndez. Sin embargo, la unión fue breve, y en 2001, tras 5 años juntos, la pareja se divorció cuando Anna descubrió que Lyle tenía un amorío. En noviembre de 2003, se casó con Rebecca Sneed, una abogada a la que había conocido aproximadamente 10 años antes de su unión. Lyle ha hablado de su necesidad de sentirse orgulloso de lo que está haciendo con su vida, incluso estando tras las rejas, declarando: "En 2024, obtuvo una licenciatura en Sociología a través del programa universitario para reclusos de la Universidad de California. Cursa una maestría en Planificación Urbana. 6 años antes, fundó lo que se describe como una iniciativa de reforma y embellecimiento de prisiones llamada el Proyecto Espacio Verde, con la que espera hacer de las prisiones un espacio más habitable y positivo, plantando vegetación y pintando murales en las paredes. Lyle ha declarado que todavía lleva la culpa por la muerte de sus padres, señalando: "Esta tragedia siempre será lo más asombroso y lamentable que ha ocurrido en mi vida. Es imposible huir de los recuerdos. Hace tiempo que dejé de intentarlo". Mientras tanto, Eric también se casó. En 1999 contrajo matrimonio con Tammy Ruth Zuckerman. En el año 2005, ella publicó por su cuenta un libro titulado "Dijeron que nunca lo lograríamos. Mi vida con Eric Menéndez". Dice que su matrimonio le trae mucha paz y alegría. Eric comenzó a pintar mientras estaba en prisión e incluso le regaló un retrato a la comediante Kathy Griffin. Al reflexionar sobre su encarcelamiento, afirmó que ser arrestado fue un gran alivio. "Mi vida había terminado y estaba contento. Tras ser arrestado y encarcelado, empecé a reencontrarme con quien realmente era. Tuve que hacerlo por mi cuenta". Ha declarado que él también siente remordimiento por los asesinatos, señalando: "Quería volver en el tiempo. Quería retractarme de todo lo que Lyle y yo hicimos". Muchos familiares de los hermanos aún los respaldan hoy en día. La propia hermana de Kitty ha declarado que cree que los dos deberían haber sido acusados de homicidio involuntario, no de asesinato en primer grado. Joan Anderson van der Molen, quien ahora tiene 92 años,
afirma que las acciones de su sobrino fueron trágicas, declarando que eran solo niños que fueron brutalizados de las formas más horribles. Sin embargo, al menos un pariente, el hermano de Kitty, Milton Anderson, declaró que la pareja eran asesinos despiadados que deberían permanecer en prisión por su acto atroz. No cree en las afirmaciones de abuso de los hermanos, pero cree que estaban motivados por el dinero. En 2023, un movimiento en el caso comenzó cuando sus leales presentaron una petición ante el tribunal en mayo de ese año. La petición citaba nuevas acusaciones que habían surgido contra José de una parte no relacionada, así como una carta recién descubierta que Eric había escrito a un primo 8 meses antes de los asesinatos. La nueva acusación surgió tras el lanzamiento de la docuserie de Peacock Menéndez y Menudo, Chicos Traicionados. Menudo era una banda con la que José había tenido contacto durante su tiempo con Radio Corporation of America Records, y un miembro, Roy Rosello, se había unido al grupo a la edad de 13 años. En el momento de su aparición en la docuserie, tenía 51 años, y alegó que a la edad de 14 años, fue drogado y agredido sexualmente por José en su mansión. Roy declaró: «Sé lo que me hizo en su casa». En la docuserie, señaló una foto de José y dijo: «Ese es el hombre que me violó. Ese es el pedófilo». Mientras tanto, la carta que fue enviada al primo de Eric 8 meses antes de los asesinatos fue recuperada por la hermana de José, Marta Cano. Había sido enviada a su difunto hijo, Andy, y se leía en parte: «He estado intentando evitar a papá. Aún sigue pasando, Andy, pero ahora es peor. No puedo explicarlo. Está tan sobrepeso que no puedo soportar verlo. Nunca sé cuándo va a suceder y me está volviendo loco. Cada noche me desvelo pensando que él podría entrar. Debo dejar de pensar en eso. Sé lo que dijiste antes, pero tengo miedo. Simplemente no conoces a papá como yo lo conozco. Está loco. Me ha advertido 100 veces sobre contarle a alguien, especialmente a Lyle». La petición presentada por los abogados de los hermanos señala que la nueva evidencia no solo retrata a José como un hombre violento y abusivo, sino que sugiere fuertemente que, de hecho, todavía estaba abusando de Eric Menéndez hasta 1988. También añade: «En cambio, el crimen fue homicidio culposo, no asesinato». Los asesinatos ocurrieron en legítima defensa imperfecta después de una vida de abuso físico y sexual por parte de sus padres. Los dos hermanos recientemente se abrieron en un nuevo documental de Netflix simplemente titulado Los Hermanos Menéndez, que se lanzó el 7 de octubre. En él, Eric discutió cómo su padre amaba a sus hijos, pero creía que su amor necesitaba ser ganado. Entonces, para ser amados por él, debíamos ser dignos de ese amor, lo que a menudo implicaba pasar por dolor. Eric también afirmó que un gran malentendido sobre él es que no amaba a sus padres. Esto está muy lejos de la verdad. Extraño mucho a mi mamá. Desearía poder volver atrás y hablar con ella, darle un abrazo y decirle que la amo, que quería que me amara y estuviera feliz conmigo, que estuviera feliz de que yo fuera su hijo, y sentir esa alegría y esa conexión. Sin embargo, pensar en mi padre era mucho más difícil. Simplemente lo idolatraba, quería ser como él, pero rara vez era un padre. Al momento de escribir este guión a finales de octubre de 2024, no ha habido nuevas actualizaciones, excepto que el fiscal de distrito del condado de Los Ángeles está revisando las nuevas pruebas en el caso. Una audiencia en la corte está programada para el 26 de noviembre,